No, esto está todo controlado. No, ya Ah, listo. no, ya. Cuando quieran comenzar. Está bien, sí. Voy a contar mentalmente hasta 3 y cuando baje la mano pueden empezar a hablar para que demos un silencio y podamos contar. Ok. Bienvenidos a esta sesión de Café 4.0 desde el Centro para la Cuarta Revolución Industrial de Colombia. Hoy desde Ruta N en la ciudad de Medellín tenemos un invitado muy especial, Jorge William Arboleda, profesor, investigador. Ya le vamos a dar, Jorge, el espacio para que te presentes y hablemos hoy de un tema que yo creo que nos puede interesar a muchos y que es la experiencia que has tenido entendiendo los biodatos como un activo estratégico para transitar hacia una bioeconomía en Colombia. Bienvenido, Jorge. Por favor, preséntate y cuéntanos más de tu experiencia y de tu trayectoria. Bueno, hola, muchas gracias por la invitación a este Café 4.0. Eduardo, para mí es un placer estar con ustedes aquí. Mi nombre es Jorge Arboleda, como lo menciona Eduardo, soy profesor universitario, profesor de la Universidad de Antioquia, trabajo en temas de biotecnología, llevo aproximadamente trabajando más de 20 años en biotecnología y trabajo con diferentes sectores, aprovechando los conocimientos o los resultados de investigación y desarrollo en biotecnología para poder promover temas de modelos bioeconómicos que le puedan servir al país. Y claramente los datos son un intangible, no son intangibles, sino un factor o un aspecto fundamental en esto. Sí, Jorge, ahí nace precisamente desde el centro una iniciativa desde el 2020. Es un proyecto que se llama Moonshot y el proyecto se llama Mercado de Datos para el Bien Común. Y empezamos a hacernos ese cuestionamiento de cómo entender los datos como un activo estratégico, pero sobre todo los datos que podemos llegar a generar en un país tan biodiverso como lo es Colombia, ¿cierto? ¿Cómo o qué nos podrías contar de esa experiencia respecto al uso de los datos biológicos para promover procesos de innovación y ayudar a resolver problemas de la vida real, problemas en una cadena productiva, problemas frente a el mismo daño que nosotros como seres humanos hemos generado en la naturaleza? ¿Qué tipo de experiencias podrías contarnos de cómo la ciencia, el uso de esos biodatos, los podemos llevar a resolver problemas reales? Bueno, yo creo que lo primero es muy importante es conocer cuál es el concepto del sector en el cual nosotros nos movemos. Y el concepto es que nosotros trabajamos temas de biotecnología. Cuando se trabajan temas de biotecnología, se está pensando en hacer aprovechamiento de los organismos vivos, qué es lo que ellos producen, qué tipo de productos yo puedo generar, los subproductos puedo generar a partir de ese aprovechamiento de los seres vivos, cómo puedo aprovechar esos recursos naturales que tengo para generar bienes, servicios que puedan impactar no solamente social, sino ambiental y económicamente el sector o el territorio. Y para eso es fundamental los temas de investigación y desarrollo. Cuando se trabajan temas de investigación y desarrollo, estudiando los organismos vivos, pues se necesitan varias cosas. Una es inversión, una es capital humano, una es formación, una es trabajo con las comunidades, y allí se generan muchos datos, diversos datos. Y uno de los datos más importantes es precisamente la caracterización de la biodiversidad en un país como el nuestro. En la medida que yo conozco mi biodiversidad, que yo tengo datos sobre mi biodiversidad, que tengo datos sobre lo que compone esa biodiversidad, tengo un mayor potencial de aprovechamiento de la biodiversidad para generar esos productos, bienes y servicios. Nuestras estrategias tienen que ver con cómo conocemos mejor la biodiversidad para poder entenderla, para poder aprovecharla, pero también para poder generar estrategias de conservación de la biodiversidad. Y en ese ejercicio, diferentes instituciones están participando o estamos participando para poderle dar vida a ese conocimiento de la biodiversidad y que podamos aplicarla en el territorio creando esos modelos de bioeconomía. ¿Cómo lo hacemos? Entonces lo hacemos desarrollando proyectos de investigación que puedan permear o trabajar la biodiversidad, conocerla a todo nivel, no solamente lo macro, sino también lo micro y aquello que nosotros no vemos, como el componente genético,
aplicamos diferentes tecnologías que van desde trabajos a nivel de biología molecular, trabajos a nivel de uso de herramientas de inteligencia artificial, que nos permiten generar cada vez más datos. Entonces, nuestra participación tiene que ver con el conocimiento de esos recursos para generar datos y con esos datos poder entender cómo puedo analizar el sector, mejorar los servicios, generar más productos o generar nuevos procesos que impacten el territorio. Jorge, y ahí mencionas como unos elementos interesantes y unas palabras claves que es el modelo bioeconómico, que es la aplicación de herramientas de ciencia, tecnología e innovación usando esos datos que conocemos y que generamos a través de los procesos de investigación y desarrollo. Y bueno, todo esto que estás mencionando se está ya aplicando a través de un programa que estás liderando que se llama Biofábricas, que pues es una fuente de inspiración para que entendamos algo que es la importancia de ir a la naturaleza, ¿cierto? Comprenderla, estudiarla y utilizarla de manera sostenible para pues, resolver las problemáticas que tenemos hoy en día, como el cambio climático, como reusar y reciclar los distintos residuos, o mal llamados residuos, que a la final son biomasa, que nos pueden ayudar a generar otro tipo de bienes y servicios. ¿Cómo todo esto que estás mencionando lo estás llevando a la práctica a través de ese programa de Biofábricas? Sí, nosotros hoy estamos ejecutando un programa, es un programa que, como bien lo dice, se denomina Biofábricas. El nombre completo es Biofábricas, es una oportunidad de desarrollo bioeconómico sustentado en la biotecnología para el departamento de Caldas. Eso como un ejemplo donde podemos echar a andar como ese propósito, esa visión que todos tenemos, las instituciones, para poder generar un modelo que permita apalancar el desarrollo económico de un territorio, en este caso Caldas. El programa es un programa muy interesante, yo soy el director científico del programa, pero realmente el trabajo duro lo hacen los más de 50 investigadores, las más de 10 instituciones que están involucradas en el programa. El programa tiene 3 grandes proyectos. El primer proyecto es un proyecto que trabaja los temas de articulación y gobernanza. Un segundo proyecto que trabaja los temas de analítica de datos del sector bio, cómo podemos recolectar más datos del sector bio. Allí participa BIOS, CIP Colombia, la academia, las diferentes instituciones. Y un tercer proyecto que se dedica a la generación de bioproductos para darle vida o apalancar en este caso los procesos de desarrollo bioeconómico en las cadenas productivas. Pues es una gran oportunidad porque el programa recoge observaciones y recomendaciones de la misión de Sabios. Se hizo una misión de Sabios en Caldas, que es la misión de Sabios por Caldas. Lo que hace la misión de Sabios en este caso es decir, o enfocarse en cuál es nuestra vocación, cuáles son nuestras necesidades, cuáles son nuestras demandas territoriales. Y el programa le da vida o implementa esas observaciones en temas que tienen que ver con bioeconomía en el territorio. El programa es un programa financiado por la convocatoria 903 de MinCiencias de 2020. Hoy hay abierta una convocatoria que es la convocatoria 936 de MinCiencias, que dispone de recursos para que nosotros trabajemos en ecosistemas de ciencia y tecnología y podamos seguir desarrollando ideas para poder promover los modelos bioeconómicos en Colombia. Pues ha sido una experiencia muy grata, tenemos unos resultados muy interesantes, tenemos vinculadas instituciones como BIOS, tenemos vinculada la gobernación de Caldas, CINDE como un centro de niñez y juventud que aportan temas de educación. La Universidad de Manizales es su ejecutor principal, está la Universidad Autónoma, la Universidad Católica de Manizales, la Universidad de Caldas, la Universidad Católica Luis Amigó, y además de eso tenemos la participación de otras instituciones que aceleran la generación de empresas de base biotecnológica, las asociaciones campesinas, tenemos empresas asociadas que nos ayudan a desarrollar productos, y el programa entonces lo que hace es darle vida, articular todas estas instituciones, trabajar con todos estos propósitos que tenemos para poder aprovechar la biodiversidad, la vocación que tenemos en Caldas, poder trabajar en sinergia para que podamos lograr la construcción de eso. El propósito mayor es construir un modelo bioeconómico sustentado en
desarrollo de bioproductos, estudio de la biodiversidad, temas de analítica de datos, y allí es supremamente importante los temas de articulación y de gobernanza. Estamos en ese trabajo. Hoy la idea es que podamos trabajar en una versión nueva, una versión que pueda llevarnos a impactar de manera más rápida los otros territorios y que la podamos extrapolar a otras regiones en Colombia. Gracias, Jorge. Yo pienso que es una muestra de cómo un propósito común y cómo la integración de distintos actores de un ecosistema de ciencia, tecnología e innovación, cuando se sientan a pensar de manera consciente el territorio, pues logran una articulación, porque creo que desde mi punto de vista, y no es porque sea de Caldas, ¿cierto? No es por eso, pues siento que hay una muestra muy clara de lo que hace el colectivo y lo que hace el sentarnos a pensar juntos un territorio para, pues, cuidarlo y conservarlo, Sí. ¿cierto? Pues por supuesto conocerlo, porque solamente si conozco pues más a profundidad lo que hay en mi territorio, pues voy a saber cómo lo voy a usar de manera sostenible para transitar hacia ese modelo económico donde pongamos en el centro a la naturaleza, ¿cierto? Que ese fue, pues de hecho, una de las conversaciones que hemos tenido últimamente y en particular ayer en el evento de ciudades inteligentes que tuvimos en el ITM, donde tuvimos la posibilidad de evidenciar cómo tenemos que cambiar esa mirada, esa forma de generar bienes, servicios y productos, ¿cierto? Donde nos preguntemos cómo podemos diseñar de manera bioinspirada, que ese es un término también que hemos usado y que queremos incentivar desde el centro, de cómo diseñamos de manera bioinspirada para recordar el impacto, ¿cierto?, que estamos generando a diario a la naturaleza para, pues, garantizar que esos recursos limitados que tenemos, pues, los usemos, pues, que no nos extralimitemos en la forma en cómo lo estamos usando para garantizar el futuro, ¿cierto? Eduardo, pero yo quisiera mencionar algo con relación a lo que dices y tiene que ver con recursos limitados. Los recursos limitados pueden estar presentes cuando pensamos en inversión desde el punto de vista económico. O los recursos limitados pueden estar, yo los puedo notar cuando la infraestructura que tengo para trabajar en un proyecto como estos quizás no es la adecuada, me faltan equipos, me falta infraestructura, o me falta un tema de articulación con las instituciones. Pero algo que todos conocemos es que en temas de recursos naturales y en temas de recursos ecosistémicos, entendiendo todo lo que tiene para ofrecer la naturaleza y que nos provee de agua, o que nos provee de energía, o que nos provee de paisaje, o que nos provee de moléculas, o nos provee de productos y demás, ahí no hay realmente un límite. Nosotros tenemos, todos lo conocemos, y es que somos el segundo país megadiverso en todo el planeta, y realmente tenemos tantos recursos que nos ha permitido sobreponernos a muchas cosas, pero que nosotros no hemos comprendido la manera como podemos aprovecharlo de una forma que nos permita catapultar todo el desarrollo. Desafortunadamente en Colombia la biodiversidad pues se está perdiendo, como se está perdiendo la biodiversidad en todo el planeta por otros temas que ustedes también conocen, como cambio climático, temas de contaminación o temas de deforestación y demás. Pero el quid del asunto, la clave del asunto, está en cómo nosotros podemos generar más datos de la biodiversidad, aprovechar la biodiversidad a partir del conocimiento de esa biodiversidad. ¿Cómo yo puedo poner como una de las premisas grandes en temas de ciencia y tecnología en el país, conocer toda mi biodiversidad para que yo pueda sustentar el desarrollo real en el conocimiento de esa biodiversidad? Entonces, ahí nosotros realmente no tenemos una limitante desde el punto de vista de recursos. La vamos a tener en la medida que la biodiversidad se siga perdiendo, en la medida que podamos, que nosotros de hecho estamos presenciando la manera como se va menguando, disminuyendo esa biodiversidad en muchas de nuestras regiones por esos otros aspectos o factores que les mencionaba.
ahí es donde es clave que las instituciones comiencen a trabajar de una manera más acelerada, no solamente el estudio, sino también la conservación y el aprovechamiento real de esa biodiversidad en los diferentes sectores. Y que realmente las instituciones puedan articularse, puedan aprovechar los recursos, esos ilimitados de inversión, para que ellos puedan generar con esto un impacto real en las comunidades. Y otra cosa importante que lo hemos discutido, y es que en esto debe estar la voz de la comunidad, la voz del territorio, las comunidades campesinas, el conocimiento tradicional, el conocimiento ancestral. Eso debe ser no solamente catalogado, sino que debe ser aprovechado, debe ser respetado, debe ser reivindicado. Debe unirse con el otro conocimiento, que es el conocimiento generado por el método científico, el de la academia, el de las empresas, el de la investigación, para que en esa amalgama nosotros podamos crear realmente un modelo bioeconómico que sirva, un modelo bioeconómico que respete ese conocimiento de miles de años, pero que también aproveche lo que estamos generando hoy en temas de ciencia y tecnología. Es que precisamente ese era un punto que quería como mencionar, y era relacionado con eso, ahí frente ya a los retos, ¿cierto? Que tenemos en un país que de alguna forma pues le hemos dado también como la espalda todos, ¿cierto? O sea, Sí. no son unos y otros, yo creo que ahí pues nos debemos incluir todos en, en el campo, ¿cierto? En la zona rural, ¿cierto? Donde ahí hay una riqueza de conocimiento, de saberes, ¿cierto? De cómo estar en una relación más cercana con la tierra, ¿cierto? Que es la que nos alimenta. Entonces, ¿cuáles van a ser esos principales retos para, para que la bioeconomía, y cómo vamos a usar la bioeconomía como un medio para transformar, ¿cierto? Y cerrar esa brecha que existe hoy en día en lo rural, ¿cierto? Que ya nos has mencionado algunos elementos, pero ¿cuáles son esos retos que tú has visto y que has, digamos, recogido de todo este ejercicio de trabajar en bioeconomía y biotecnología? Yo creo que un gran reto que tenemos, no solamente en estos temas, sino en general en desarrollo en el país, es el reto de la transferencia de tecnología. Pero el reto de la transferencia de tecnología es bidireccional, debería ser entendido de manera bidireccional. Es decir, no es solamente lo que yo tengo para ofrecer en temas de tecnología, para llevárselo a una cadena productiva, para que se puedan aprovechar datos, por ejemplo, de clima y se puedan tomar decisiones usando diferentes estrategias, sino también entender cómo desde el territorio los campesinos que tienen información muy valiosa, que puede que no sea un producto del método científico, pero sí de la experiencia, cómo se aprovecha y cómo se hace transferencia a otras cadenas productivas o a otras comunidades campesinas o a otras asociaciones. Tenemos una oportunidad hoy enorme y esa oportunidad enorme tiene que ver con el avance de la tecnología y con el avance de las herramientas. Tenemos muchas herramientas o muchas tecnologías que pueden ayudar a acelerar esos procesos de transferencia. Entonces, antes era muy difícil, por ejemplo, que en una capacitación se pudiese dar sin que la persona que ofrece la capacitación en el territorio no estuviese allí. Hoy tenemos la posibilidad de hacerlo de manera virtual. Hoy tenemos la posibilidad de que la inteligencia artificial nos ayude a acelerar los procesos de análisis de datos o visualización de datos para tomar decisiones. Y es posible que en la cadena productiva te encuentres detractores o personas que le tienen miedo a la implementación de esas herramientas, pero también hay un reto, y el reto tiene que ver con el cambio de ideología, no de ideología, sino con un tema cultural. ¿Cómo yo puedo ayudar a la apropiación de conceptos para que la brecha en transferencia de tecnología pueda realmente servir en el territorio? En Colombia hay muchos ejemplos de cadenas productivas que ya utilizan datos, aprovechan los datos, tienen la gobernanza muy clara de sus datos y los aprovechan en el mejoramiento de sus procesos. Sobre todo, les ayuda a tomar decisiones. Entonces, hoy saben en qué punto pueden cosechar caña de azúcar, saben cuánta agua se está consumiendo, por ejemplo, una planta de caña de azúcar, saben en qué punto pueden hacer todo el tema de
protección de la planta de patógenos o de problemas que pueda tener a nivel fitosanitario, pero esa información, todo ese tema de datos, hay que llevarlo no solamente desde los grandes productores, sino a los pequeños productores. ¿Cómo yo puedo servirle a esos pequeños productores o a esos campesinos para que aprovechen ese tipo de información? Colombia tiene más de 50 años de datos climatológicos en el país y falta aprovechar esa información y hoy tenemos las herramientas para poderlo hacer. Entonces, grandes retos, el tema cultural, el tema de apropiación de los conceptos. Un gran reto, aprovechar la Big Data que ya tenemos de información o datos del sector. Estoy hablando del sector agro, pero esto aplica para otro tipo de sectores. Agroindustria, química, farmacéutica, cosmética, bebidas, todas aquellas áreas donde la producción en Colombia le aporta al Producto Interno Bruto. Los temas de conservación, por ejemplo, son supremamente importantes, pero dentro de esos retos está cómo puedo articular el ecosistema para que todos estemos proyectados hacia el mismo punto, todos estemos aportándole al mismo punto. Y el mismo punto es generar desarrollo, no solamente bioeconómico, sino un desarrollo real, con un impacto real a nivel social, económico y ambiental, obviamente de la mano pensando en los temas de los objetivos de desarrollo sostenible, pero que las instituciones estén pensando en eso. ¿Cómo puedo aportar? Otra cosa importante, es importante reconocer para qué somos buenos en las instituciones. Entonces, en la academia ¿para qué es buena? Para hacer investigación. Los centros, ¿para qué son buenos? Son centros que se especializan en algo. Entonces, los centros que se especializan en datos, unidos a la academia, unidos a las empresas y unidos al sector civil, que en este caso son las asociaciones, pues tenemos, digamos que el modelo perfecto para poder trabajar y avanzar en temas de bioeconomía o en temas de desarrollo económico en el país. Ok. Pues Jorge, creo que nos queda como podríamos seguir aquí conversando por mucho más tiempo porque creo que estamos hablando de esos retos que viene como país, ¿cierto? Para transformar la realidad que hemos vivido durante mucho tiempo y el mundo nos está mostrando y digamos todos estos retos sociales que estamos viviendo y medioambientales y económicos que estamos viviendo, pues nos está mostrando la necesidad de que sí o sí tenemos que transitar a un modelo económico distinto, donde reivindiquemos los saberes ancestrales, donde entendamos la importancia de cuidar esos recursos que tenemos, los naturales limitados, pero entendiendo también, como lo mencionabas, que hay otra riqueza que no vemos, ¿cierto? Que está presente inclusive en esa genética disponible en esa biodiversidad colombiana, que hay que saber acercarnos a ella, conservarla y cuidarla muy bien, ¿cierto? Entender que también hay que respetar esa posibilidad de crear nuevos bienes y servicios inspirados en la naturaleza, pero si lo hacemos de una manera consciente, con un propósito claro, con un propósito colectivo, ¿cierto? Y usando esas herramientas que ya tenemos, pues seguramente podremos encontrar soluciones pues, que nos beneficien a todos, pero que garantice un futuro pues, para el planeta, porque yo pienso que ahí es donde está también que lo que hagamos en el presente, pues esté también pensado para garantizar el futuro de las generaciones que vienen, ¿cierto? Así es. Yo no sé, yo imagino que piensas en tu hijo, yo pienso en mi sobrino, ¿cierto? Y en qué les vamos a entregar a ellos, ¿cierto? Ahí es donde creo que hace parte también de, al momento de diseñar un proyecto o un bien o un servicio, pues que estemos pensando en esas generaciones futuras. Entonces, pues no sé si quieras decir algo para cerrar y bueno, despedirnos. Vale, gracias. Recuerda, voy a tomar, o más bien voy a hacer alusión a lo que mencionas, y es que recuerda que Río Más 20, la gran conclusión de Río Más 20 es cuál es o qué le vamos a dejar a las generaciones futuras, cuál es el mundo que le estamos dejando. Y eso tiene que ver con hacer un acto reflexivo de qué estoy haciendo yo hoy, pensando en lo que va a suceder mañana. No solamente porque me pueda afectar a mí, sino porque puede afectar a las generaciones futuras. Hoy tenemos, todas las personas que estamos en esta gran sociedad, tenemos la posibilidad de aportar.
de una manera mínima, cambiando nuestros hábitos, por ejemplo, o aportando en procesos más grandes que tengan que ver con investigación, o aquellos que tienen que ver con los temas de política, trabajando los temas de política, mencionando algo importante, es que las políticas en estos temas deberían ser no políticas de gobierno, sino políticas de Estado, deberían ser políticas a largo plazo, deberían ser políticas donde nosotros pensemos y visualicemos el futuro a 20, 30, 50 años que nos permita tomar decisiones y recorrer el camino para poderlo lograr. Entonces, ¿qué les diría? Les diría que si bien es cierto tenemos muchas tecnologías avanzadas y emergentes que pueden ser aplicadas, hay otro componente que es muy importante y es el componente cultural. Y es precisamente eso. ¿Cómo puedo aportar? Y dentro de ese componente cultural tiene que ver con el relacionamiento y la articulación. Hoy hay un gran desafío y es cómo interactuamos. ¿Cómo podemos hacer que los empresarios se comuniquen bien con los académicos, que los académicos interpreten muy bien la política pública y el gobierno local y nacional, y que además de eso yo pueda llevar, o mejor, participar de un desarrollo en el territorio con las comunidades? Y hoy ya estamos hablando de otra cosa, y es el componente internacional. Entonces no es una cuádruple hélice, sino que estamos hablando de una quíntuple hélice, donde el componente internacional es fundamental. Porque si bien es cierto, estamos organizados en países, y esos países en departamentos, y esos departamentos en diferentes unidades, pues nosotros todos somos habitantes del mismo planeta. Y en el mismo planeta está la biodiversidad, que es una biodiversidad para todos. Si no, nosotros no dependiéramos de que se den tormentas de arena en el desierto y que puedan fertilizar la selva, o los demás no dependerían del Amazonas. Claramente es una responsabilidad de todos. Y en esa responsabilidad de todos, pues está el gran desafío. Y es que de manera propia, particular, yo pueda entender cómo puedo aportar desde mi rol. Mi rol es como ciudadano, perfecto, pero entonces cambia los hábitos y aporta, disminuyendo contaminación, por ejemplo. Mi rol es como investigador, perfecto, ¿cómo hago que mi investigación pueda aportar? Mi rol es como político, ¿cómo hago que se genere política pública que le aporte a eso? Y en esto hay algo fundamental que fue por donde comenzamos la conversación, y son los datos. Entre más datos se generen, entre mejor tengamos posibilidades de entenderlo, entre mejor gobernanza de datos tengamos, tenemos mayor posibilidad de generar información y tenemos mayor posibilidad de generar conocimiento. Y si yo tengo información y conocimiento, tengo el poder. Pero tengo el poder para hacer el bien, tengo el poder para impactar, tengo el poder para generar modelos que puedan realmente hacer progresar un país como el nuestro. Y yo quiero ahí adicionar algo a ese mensaje final, y es que, y lo has mencionado pues en la conversación, y es reivindicar también nuestra relación con esas otras comunidades que tienen, llamémoslo, pues yo pienso que más de datos, información, también saberes, Claro. Donde ellos también nos pueden enseñar con esos datos, esa información, ese conocimiento y esos saberes que pueden llegar a ver presentes en un territorio, cómo podemos transitar hacia una bioeconomía, ¿cierto? También tenemos mucho que aprender de ellos. Entonces, si logramos hacer ese tejido, ¿cierto? Realmente ese entramado de saberes, y por supuesto soportados en todos esos datos de calidad que podamos llegar a generar entre todos, teniendo ese propósito común, que recuerdo el propósito común de la Misión Internacional de Sabios, del foco de biotecnología, que era innovación basada en la diversidad natural y cultural, ¿cierto? A la final tenemos que promover procesos de innovación movidos por los datos, y si lo hacemos, digamos, en este contexto de la bioeconomía, pues puede ser una herramienta muy poderosa para transformar la realidad y moldearla de otra manera. Sí, Entonces, yo sé que ya nos estamos despidiendo, pero quería mencionarles algo, y es que de estos Así es. saberes, yo creo que es erróneo pensar que las comunidades no tienen sus propios modelos de bioeconomía. Al contrario, Así es. ellos ya tienen modelos de bioeconomía y que tienen miles de años que los preceden, es decir, que los sustentan.
que como investigadores o como personas alejados de las comunidades no lo entendamos y no lo entendamos dentro del concepto que le hemos dado a la bioeconomía es diferente. Pero creo que la clave está en eso, la clave está en precisamente conversar y la clave está en construir. Y esa construcción tiene que ser una construcción participativa. Vale. Gracias, Jorge. Bueno. Y a todos, pues esperamos que hayan disfrutado de esta conversación y los invitamos a las próximas sesiones de Café 4.0. Hasta pronto. Hasta pronto.